Muy buenas tardes. Ya volvemos con otro caso más. Este caso nos lo ha pedido nuestro amigo Juanlu. Y bueno, comentaros, como sucede muchos de este tipo de casos que son bastante antiguos, falta información. A ver, no es que falte información, la información se cuenta, pero muy escueta. Eh, no hay detalles como los sucesos de hoy día. Y, por ejemplo, en el tema de encontrar a las personas, os iré contando conforme vaya pasando el caso, pero es el crimen de las estanqueras de Sevilla y, por ejemplo, estas dos señoras, pues no hay fotografías de ellas por ninguna parte, no las he encontrado. Entonces no os puedo poner los dibujos de ellas, pero bueno, de lo que he encontrado lo he traído. Vamos a comenzar con el caso y a ver qué os parece porque me resulta brutal, un caso brutal. Bueno, pues os cuento un trágico suceso que ocurrió en 1952 en Sevilla. Este suceso lo traigo para hacerles el reconocimiento que se merecen a estas dos hermanas y bueno, ya que en aquel entonces lo único que había era el periódico El Caso y que sí, claro, salió en el periódico como es lógico lo que ocurrió, pero no es como hoy día y bueno, creo que no deben de ser olvidadas. Y aparte de esto también, para que veamos los cambios que ha habido en el tema judicial desde aquel día hasta día de hoy. Para que también me opinéis qué os parece la manera de actuar de entonces y bueno, y la forma de actuar de ahora que no nos gusta, la justicia de ahora no nos gusta. Aquella no es que fuera mejor, os adelanto. Bueno, este suceso conmovió a la sociedad española de la época. Este incidente, marcado por su brutalidad, involucró el asesinato de dos mujeres que trabajaban como estanqueras. Eran hermanas, Encarnación y Matilde Silva Montero. Todo sucede el 11 de julio del 1952 a dos hermanas de 50 y 55 años que fueron asesinadas a puñaladas en el estanco que regentaban en la avenida Menéndez Pelayo en Sevilla. Sevilla en Andalucía, en España, para quien sea de fuera, para que más o menos se ubique. Los cuerpos de ambas se encontraron sin vida en el suelo del estanco en una escena de violencia extrema. El crimen fue extremadamente violento con las víctimas, recibiendo 13 y 16 puñaladas respectivamente. La necesidad de encontrar un culpable, que ahora os explicaré el porqué, llevó a la detención de Juan Vázquez Pérez, alias El Mellao, quien tras un día de interrogatorios implicó a Lorenzo Castro Bueno, alias El Tarta, le decían así porque era tartamudo el hombre, y a Antonio Pérez Gómez. El juicio se llevó a cabo en octubre del 1954, generando gran expectación pública. A pesar de las contradicciones en las declaraciones y que el Tarta tenía coartada, estaba con una mujer que le decían la cordobesita, incluso ella podía haber testificado que había estado con ella, la falta de pruebas concluyentes y que extraviaron 5 folios del sumario, la audiencia de Sevilla dictaminó la culpabilidad de los acusados por robo y doble homicidio, condenándolos a la pena de muerte. Comenzamos el caso sabiendo que no hay pruebas, hay forma de demostrar que por lo menos uno de ellos tenía una persona que lo podía respaldar, que había estado con él. Y ahora os iré desarrollando un poco más esto, pero vamos, es increíble. El 4 de abril del 1956, los 3 hombres fueron ejecutados por garrote vil en la cárcel de La Ranilla. La ejecución de los 3 hombres generó una gran controversia y conmoción en Sevilla y en toda España. Muchos ciudadanos y figuras importantes, incluido el alcalde de Sevilla y el arzobispo, solicitaron el indulto para los condenados, basándose en las dudas sobre su culpabilidad y en las irregularidades del proceso judicial. Sin embargo, estos fueron en vano. Y quien esté
en contra de la pena de muerte. Hasta donde os voy contando os parecerá brutal, pero es que ahora viene lo peor. Casi 2 décadas después el verdadero culpable confesó su crimen bajo secreto de confesión, revelando así la trágica injusticia cometida contra Vázquez Pérez, Castro Bueno y Pérez Gómez. Este caso ha dejado una huella profunda en la memoria colectiva española, simbolizando los peligros de un sistema judicial precipitado y las consecuencias devastadoras de los errores judiciales. Bajo mi punto de vista, yo creo que ni tanto ni tampoco. Ni darle como se le da hoy en día todos los beneficios a un ser despreciable, ni tampoco coger al primero que te aparece sin una investigación exhaustiva y condenarlo. No sé, yo creo que hemos pasado en este tiempo de un extremo totalmente al otro. No sé qué opináis vosotros, ya me diréis, pero yo lo veo de esta forma. Bueno, pues la historia del crimen de las estanqueras de Sevilla ha sido objeto de libros, documentales y series de televisión. El asesino real, os voy a contar cómo va a decir que ha sido él. Fue a un confesionario, ¿no? Y dijo, quiero confesar que hace casi 20 años fui yo quien asesinó a las estanqueras. No me quiero imaginar ese párroco, esa persona que estaba confesándolo, cómo se quedaría. No me arrepiento por ellas, sino por los 3 hombres que pagaron por un crimen que no habían cometido. Porque con ellas, por lo visto, este ser había tenido un problema que más adelante os contaré. Y bueno, pues por la muerte de ella él no se arrepiente. Él se arrepiente de que 3 personas inocentes pues pagaron por lo que él había hecho. Al fin se conocía la verdad de un sangriento crimen que había conmocionado a Sevilla. En el interior de un estanco de la Puerta de la Carne fueron encontrados los cadáveres de las hermanas Matilde y Encarnación Silva Montero. Habían sido acuchilladas de modo salvaje, sin móvil aparente. Los asaltantes no tocaron ni se llevaron absolutamente nada. Era mediados de julio del año 1952. El suceso produjo una profunda conmoción, dada la hazaña con la que habían matado al par de señoras de avanzada edad. Esto de avanzada edad me hace gracia, porque hoy día una persona con 50-55 años es joven. Pero hace unos años atrás tú veías a un hombre o una mujer con esa edad y eran abuelos. Bueno, seguimos. Corrían tiempos difíciles y las autoridades se dieron mucha prisa para evitar una imagen poco edificante de aquella España en paz y tranquila, que es lo que ellos pretendían. Urgieron para que se resolviera el caso de inmediato. La policía, tras varios soplos no muy fiables, fueron por unos rateros que se dedicaban a pequeños hurtos: Juan Vázquez Pérez, Antonio Pérez Gómez y Francisco Castro Bueno, alias El Tarta. A los 2 primeros los detuvieron cuando iban en el tren a Madrid para alistarse en la Legión. Encima, estos 2 supuestamente iban a dejar de robar y de ser unos delincuentes de poca monta. Realmente no es que fuesen robando bancos, ni fuesen, no. Robaban, que no es que esté bien, cuidado, no estoy diciendo eso, pero y por lo menos no eran asesinos. Iban a alistarse en la Legión, imagino que para buscarse un futuro y dejar atrás pues todo lo que estaban haciendo, y lo detienen. Y lo detienen y le quitan la vida. El tercero tuvo que entregarse después de que la policía incendiase el pajar donde se ocultaba. Lo había delatado, no muy convencido, su colega El Ojitos.
No he encontrado el nombre de este hombre por ninguna parte. Vamos a ver, por una parte yo pienso, si un colega mío, yo me entero que es un asesino, por supuesto deja de ser mi colega. Es que bueno, esa persona cuanto más alejada de mí mejor. Y si sé dónde está, yo ayudo a las autoridades a decirlo, por supuesto. Pero remarca mucho que no estaba muy convencido. Es que no había pruebas. Al gobernador civil de la provincia, Alfonso Ortiz Meléndez, lo único que le interesaba era el poder presentar cuanto antes a los culpables. Destacado falangista en Sevilla durante la Guerra Civil, al que 3 meses antes Franco le había impuesto la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, no quería enturbiar su carrera política. Un crimen sin resolver de este estilo podría contribuir a su tumba política. Pues no sé, pero yo creo que la vida de 3 personas está antes de tu carrera política, ¿no? Pienso. ¿Quién es más asesino? Hubo muchas declaraciones contradictorias y os voy a ir contando, ¿vale? Tras intensas sesiones de interrogatorio, en los que los detenidos negaron una y mil veces su autoría, terminaron por derrotarse. Ya sabemos que en aquella época la Guardia Civil no trabajaba como trabaja hoy día. Los presos tienen todos los beneficios del mundo y los cuidados y la protección. Y de aquella no era así. De aquella no había cámaras, de aquella... Que no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal, cuidado. Pero sí es verdad que había casos en los que sacaban la confesión, pero otros casos, como por ejemplo este, que ellos no tuvieron nada que ver, a saber lo que hicieron con ellos, para que ellos dijeran de momento sí hemos sido nosotros, después de un largo interrogatorio, que ya os digo, a saber lo que pasaría. Bueno, pues esto al menos era la versión oficial. Todo resuelto en 15 días. Lo que querían. Algo a velocidad rayo, donde los políticos y todo lo que les rodea pues sean geniales. Efectividad máxima para la policía. Han confesado los asesinos, de las estanqueras, titulaba el periódico El Caso. Pero sus manifestaciones eran totalmente contradictorias. Después de la reconstrucción de la escena del crimen, resultó un fiasco. Claro, es que si ellos no habían sido, ¿cómo iban a contar lo que habían hecho si no lo habían hecho? Es que era totalmente absurdo. Los 3 comenzaron a desdecirse en sus declaraciones, mientras que entre la ciudadanía se extendía la creencia de que eran inocentes. Les consideraban unos pobres diablos que estaban cargando con la culpa de terceros. La opinión general era que hubo demasiadas prisas por zanjar el asunto, y la policía lo solucionó por la vía fácil, trincando a unos rateros. El desatino se prolongó durante el juicio. La confesión de los hechos que se aportó parecía más bien elaborada por los propios agentes que por los delincuentes, dadas las palabras y expresiones empleadas, totalmente inapropiadas y casi desconocidas para gente que eran casi analfabetas. No pasaban de conocer el código de los ladrones, realizar robo, cubrir al compañero y nunca jamás colaborar con la policía. Ellos de ahí no salían. Los acusados se retractaron de sus confesiones. Por otro lado, las huellas dactilares que se hallaron en el estanco no coincidían con ninguna de los acusados. Es que ya os digo que no tenían pruebas ninguna. Y en el caso de uno de ellos, tenían hasta una persona que podría corroborar que había estado con él. Las armas homicidas no aparecieron por ninguna parte, no llegaron a encontrarlas. Y la desaparición de los 5 folios del sumario, eso fue una cosa demasiado extraña.
La sentencia trataba de explicarlo de modo sencillo. Esto es según la versión oficial. Esperaron a que Matilde se dispusiera a salir del estanco a la hora del almuerzo para abalanzarse sobre ella y exigirle el dinero. Vamos a ponernos que están hablando de 3 ladrones, de 3 raterillos, de 3 que lo que querían era dinero y punto, ¿no? Vale. Pues se supone que pasa esto, la mujer intenta huir, lanzando gritos de socorro, pero Juan se le anticipó cerrando la puerta, mientras Antonio el Tarta la apuñalaba 13 veces en el cuello, pecho y brazos, atravesándole el corazón. Al oír el escándalo se asomó su hermana, a la que dieron 16 cuchilladas seccionándole la yugular. ¿Por qué no se llevaron nada? ¿No iban a robar? Era la pregunta que se hacía la defensa. Bajo el mostrador había quedado 600 pesetas, que hoy son 3,60 €, y guardado en una caja de puros un fajo de billetes que superaba las 7.000 pesetas, que bueno, estamos hablando sobre unos 42 €, pero teniendo en cuenta los años que han pasado, de aquella era un dinero. No es que fuese una brutalidad, pero era un dinero curioso, como para que unos rateros lo hubieran dejado ahí. Pero claro, había que buscar la excusa del por qué habían dejado el dinero ahí. Según el fiscal, no robaron a causa de que perdieron la serenidad y registraron de forma desordenada. Entonces no encontraron el dinero, no se lo pudieron llevar. Cualquier experto en criminología sabe que el ladrón que excepcionalmente se ve empujado a un delito con violencia no se ensaña con su víctima. Si estas 3 personas hubieran ido a robar y por lo que fuera, si llevaban una navajita o lo que sea, tenían que haberla clavado, no le dan 13 y 16 puñaladas. O la hubieran clavado, hubieran dejado a la mujer malherida, hubieran robado y se hubieran ido. Pero este ensañamiento no es de un robo. Esto va con otra cosa detrás. Pero claro, les resultaba más fácil verlo de esa manera. Carecían de evidencias sólidas para procesarles. Eso estaba marcadísimo. Hoy día, desde luego, bueno, hoy día no hay pena de muerte, ¿no? Pero hoy día no podrían en un juicio demostrar absolutamente nada y hubieran salido a suelto. Es que no había pruebas, no había huellas, no había nada. En este caso, tan solo unas pequeñas manchas de sangre en una camisa sin identificar. Vamos a ver, unas pequeñas manchas de sangre que te puedes hacer incluso afeitándote. Y esa fue la mayor pieza de convicción que tenían ellos. Tras un brutal doble asesinato, lo lógico es que la prenda hubiera quedado empapada casi por completo. No 3 manchitas. Es que no tiene lógica. Además, como en aquella época aún no se trabajaba con el ADN, los peritos se limitaron a comprobar el grupo sanguíneo de la muestra, A, B, AB y O, y a cotejarla con el de las difuntas. Era fácil que se diera la coincidencia. Era, vamos, sí o sí. Es que, bueno, aparte de que eso, ya ves que prueba puede dar con algún tipo de contundencia eso, ninguna. Bueno, pues quedaba claro que no se habían aportado las debidas pruebas. Tan solo alguna circunstancial que convirtieron en concluyente. Les convenía y punto. Ya lo he dicho 50.000 veces y perdonadme, pero es que me enervo. No existía una razón convincente para incriminarles, excepto unas discordantes confesiones logradas a la fuerza. Por todo ello, la defensa solicitó la absolución. El fallo no se hizo esperar, pena capital. Veredicto que indignó a muchísimos sevillanos que confiaban en la exculpación de los acusados. En la ciudad de La Giralda no se había llevado a cabo ninguna ejecución ordinaria desde el año 1924. Pues claro, pensaban que después de tanto tiempo los dejarían, los meterían en la cárcel, pero que no le iban a poner la pena de muerte. Y se equivocaron.
El alcalde, el obispo y numerosos ciudadanos suplicaron el indulto. Meses antes Franco había aplicado dicha gracia a varios presos políticos en su afán por lograr el beneplácito de Estados Unidos. Esto os lo traigo como dato curioso, ¿no? Sin embargo, a estos 3 sin prueba, pues nadie le dio el indulto. Mientras en los despachos se intentaba a la desesperada evitar el ajusticiamiento, los reos buscaban refugio en la religión. Sus celdas se llenaron de crucifijos, estampas, cirios y rosarios. Rezaban por su alma, dado que ya no podrían hacer nada por su cuerpo. Llegado el día, con paso firme acudieron a su cita con la muerte. Estaban concienciados desde hacía demasiado tiempo de que no le quedaba salvación humana para ellos. La única salvación era la de la otra vida. Por ello se habían encomendado fervientemente a Dios. Aunque este delito por el que morimos no lo hemos cometido, hemos realizado otros de los que esperamos que Dios nos perdone, reconocieron de camino al cadalso. Los pobres, yo creo que la forma de, es que no les quedaba de otra. Pues bueno, si hemos robado, pues que Dios nos perdone de esta manera, es nuestra forma de pagar. Brutal, pero el Tarta fue quien ofreció una imagen de mayor fe y decisión antes de ser ejecutado. No he matado a las estanqueras, pero pago por mi mala vida. El ajusticiamiento se efectuó de modo lento e irregular. El verdugo Bernardo Sánchez Bascuñana, un sevillano que vivía en Granada, llegó borracho. De todos modos, era algo habitual dar de beber abundante a los sayones con el fin de que a última hora no se echaran para atrás. Hombre, es que tiene que ser brutal, es que vamos a ponernos. Si a ti te matan a alguien, a un familiar tuyo, y te ponen por delante al asesino, en caliente hablo, ¿eh? Yo creo que nadie se lo piensa 2 veces. Si tienes algo a mano con lo que tengas, y si no con tus propias manos, acabas con la vida de esa persona. La misma situación, pero habiendo pasado algo de tiempo. Habrá personas que sí y habrá personas que no puedan llegar a tomarse la justicia por su mano. Pero una persona que su trabajo es quitarle la vida en este caso, a unos asesinos, que no le tocan nada, que las estanqueras no le tocaban absolutamente nada tampoco, pues tiene que ser telita, ¿no? Quizás a lo mejor, si es una persona, iba a decir sensible, pero tampoco es así, una persona normal, a lo mejor la muerte de un niño, la muerte de un anciano, alguien más débil, a lo mejor pues no te tiembla la mano en hacer algo. Pero con 3 hombres, y que, como os digo, que no tenía nada que ver el crimen que se había cometido, a él no le tocaba ni de cerca. Eso tiene que ser, y más este tipo de muerte, que no sé, todavía tú coges una pistola y le das un tiro, vamos, es horrible también, ¿no? Pero esto, y además os cuento, ¿vale? Que lo que viene ahora ya, pese a su experiencia en el oficio, dado a que había realizado con anterioridad una docena de ejecuciones, no atinaba debidamente con la argolla. El garrote consistía en un collar de hierro que por medio de un tornillo con una bola al final retrocedía produciendo la muerte al romper el cuello. Pero cuando no se hacía de modo correcto provocaba el estrangulamiento, con lo que la agonía se alargaba terriblemente entre los aullidos y contorsiones del ajusticiado. El Tarta y sus compañeros se retorcieron de modo espantoso hasta que murieron. Numerosas lágrimas brotaron en los ojos de todos los presentes. Era la expresión de que compartían el dolor de los familiares de unos infelices delincuentes de 3 al cuarto, pero lejos de ser crueles asesinos. Es que todo el mundo estaba de acuerdo con eso, que ellos no habían sido.
aún permanecía vivo el recuerdo de la grave tropelía jurídica del crimen de Cuenca, que sucedió en el año 1910, por el que fueron condenados un par de inocentes. Tras numerosos interrogatorios y torturas, habían reconocido la autoría de la muerte de un pastor, que estaba vivo y ajeno por completo al drama. Y murieron estas dos personas. Bueno, murieron, no, lo mataron. A estas dos personas la mataron. Por un crimen que además no se había ni siquiera cometido. Y la gente que estaban el día que iban a darle la pena de muerte a estos tres supuestos asesinos de las estanqueras, que no lo eran, pues la gente se acordaban todavía del caso del 1910. Bueno, pues investigando el asunto, se contactó con el religioso que los atendió en la última etapa de su vida. Estoy hablando de los tres de las estanqueras, Fray Hermenegildo de Antequera. Este había solicitado al cardenal Segura que intercediera a favor del indulto, sin resultado. Fue un consuelo para ellos después de que se volcaran hacia Dios y los acompañó hasta pie del garrote. Aunque inicialmente se mostraba reacio a hablar del asunto, terminó por hacer una gran revelación. El franciscano... A ver, os voy a más o menos resumir, ahora os lo cuento como lo tengo redactado, ¿no? Ya sabemos que cuando hay un secreto de confesión, eso no se puede decir, ¿no? Que en un caso de una cosa de asesinato, una cosa tan fuerte como esa, yo creo que debería de haber algunos puntos donde la confesión no se quedara solamente en el confesionario, desde mi punto de vista. Que me parece muy bien que cada uno crea en lo que quiera creer, y me parece muy bien todo tipo de religiones y todo. A mí me parece muy bien todo. Pero lo que no me parece bien es que una persona se entere de una cosa y porque sí, pues no se pueda contar. Una cosa tan fuerte, me refiero. ¿Qué pasa? Que, bueno, vamos a esto. El franciscano había colgado los hábitos y deseó al fin que se conociera la verdad. Una vez que él cuelga los hábitos, pues habla, que yo creo que tampoco se puede. No lo sé, no, vamos, yo no estoy muy puesta en esto, pero yo creo que tampoco, ¿no? Porque aunque tú cuelgues los hábitos, todo lo que a ti te han contado anteriormente, tú no puedes desvelarlo, ¿no? Porque es que entonces... Pero bueno, transcurrida casi 2 décadas de la ejecución de los tres condenados, un hombre con buen porte y excelente aspecto se presentó en su confesionario. Después de preguntar por él, le consultó si estaba obligado como sacerdote a guardar el secreto que le iba a decir. Después de que el religioso asintiera, el extraño visitante reconoció su culpabilidad como asesino de las estanqueras y le explicó cómo había llevado a cabo tan bárbaro asalto. Su identidad, lógicamente, ha permanecido en el anonimato. Nunca se ha podido saber de quién se trataba. Yo, por más que he buscado, no he encontrado el por qué. Me lo puedo imaginar, no sé vosotros qué pensáis. Yo creo que entre la confesión que le hace este hombre, porque entre la confesión que le hace este hombre y cuelga los hábitos este párroco, ya el crimen había prescrito. Que yo tampoco entiendo eso. Yo creo que un asesinato no debe de prescribir en la vida. Pero bueno, al prescribir, pues ya no van a decir quién es. Que tampoco lo entiendo, pero bueno. Y más después de la que liaron, que ahí de rey a paje metieron la pata hasta el cuello. Bueno, pues nunca se pudo saber de quién se trataba. Personas próximas a la víctima comentaron que, tras la guerra civil,
Las hermanas Silva habían delatado en su localidad natal de Estepa, en Sevilla, a gente de izquierdas que acabó ante el paredón. Y se supone que por eso es por lo que este tipo toma la venganza contra ellas, ¿no? Una vez más se hizo válido lo de que la sangre llama a la sangre, desembocando en un brutal ajuste de cuentas. En dicha localidad nadie quiere revivir el suceso. Prefieren dejarlo arrinconado en el baúl del olvido. La descripción del crimen que hizo en el confesionario fue amplia y exacta, revelando incluso detalles desconocidos del asalto. Estaba claro que había sido él. Los remordimientos por la ejecución de 3 inocentes no le dejaban vivir y quería descargar su conciencia revelando un secreto que había mantenido oculto largo tiempo. El delito estaba a punto de prescribir y quería dejar en buen lugar el nombre de los ajusticiados. Yo no sé si esto lo llegó a decir o esto con el paso del tiempo alguien ha puesto de su cosecha y lo ha dicho. En buen lugar, no, vamos a ver, en buen lugar no, tú lo que no tenías que haber permitido que 3 personas inocentes pagaran por algo que no habían hecho. Está claro que él no iba a delatarse. ¿De qué manera lo podía hacer? Creo que de ninguna, como no fuera diciendo he sido yo. Pero que ahora vengas después al cabo de los años diciendo esto. Sin palabras. Todavía persiste entre la gente de aquella época la convicción general sobre la muerte de 3 inocentes, cuyo pecado fue moverse en los bajos fondos. Eran tiempos de caciquismo, hambre y desesperación. Las autoridades trataban de mantener por todos los medios sus principios de orden, fortaleza y paz. Pues las autoridades, para querer tener por todos los medios los principios que os he dicho, de orden, llevaron poco. La fortaleza sí, porque hacían hicieron lo que le dieron la gana. Y paz, ¿dónde está la paz? Dejaba mucho que desear, pero bueno. Y alguien tenía que pagar a la mayor brevedad por tan execrable delito. A pesar de su avanzada edad, el defensor del Tarta recordó, esto hace años atrás, esto no fue en el momento, recordó bien lo que pasó. Fue un zambombazo para Sevilla que llegó a encender a España incluso fuera de esta. Argumenta que basó toda su defensa, evitando por ello un fuerte enfrentamiento con los jueces y el fiscal, a ver si conseguíamos que no los mataran. Se movió mucho por Sevilla y también por Madrid, buscando el indulto, pero su esfuerzo resultó inútil. 3 inocentes acabaron en el garrote vil. Simples chivos expiatorios que pertenecían a un lumpen que intentaba sobrevivir en condiciones muy duras. Se orquestó una campaña de linchamiento contra ellos. En el lenguaje popular andaluz ha quedado una cruel expresión, y tan cruel: es más malo que el Tarta. Sí, vamos a ver que no era un santo, que era un ladrón, pero como para que la expresión quede así. Claro está que desde que acaban con la vida de ellos 3 hasta que se sabe la verdad pasan 20 y tantos años. Pues la expresión ya empiezan a decirla y como que se va quedando en vena de todo el mundo y hasta incluso lo van cogiendo los hijos de los padres y ahí queda, ¿no? Pero este hombre era un ladrón y punto, no era más. Un infeliz, al igual que los otros 2 compinches, que pagaron con su vida para salvar el buen nombre de ciertas autoridades. Una vergüenza. Esos 3 van al garrote porque yo no pierdo mi cargo. Recuerda que llegó a manifestar algún presbote cuando fueron detenidos. La historia negra de España.
Bueno, pues resumiendo, sin pruebas concretas, el tribunal los condenó a muerte el 26 de octubre del 1954 y poco después uno de los abogados publicó un libro sobre el juicio en el que vertió sus sospechas sobre la relación del crimen con la hierba que se fuman, ¿vale? Si bien hizo notar sus dudas durante el juicio acerca de la investigación policial. Y tantas dudas. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo en julio de 1955 y devuelta a la Audiencia de Sevilla en marzo de 1956 para que se procediese a las ejecuciones. Pese a los esfuerzos del abogado defensor para conmutarla, la sentencia se llevó a cabo. Fueron ejecutados por garrote vil por el verdugo Bernardo Sánchez Bascuñana en la cárcel de Ranilla de Sevilla. Bueno, pues no sé qué opináis, me parece un caso brutal. Y no lo digo por el tema de la pena de muerte. Porque hay casos que sí estoy de acuerdo con la pena de muerte. Y habrá muchas personas que no, yo las respeto, pero también me tenéis que respetar a mí. Quien no esté de acuerdo con la pena de muerte, que se ponga un momentito a pensar si le matan a un hijo. ¿Seguiría estando en desacuerdo? Lo que no vale es estar en desacuerdo con la pena de muerte para los demás, pero para ti no. O sea, para ti que fuese al contrario. Si sigues estando en desacuerdo con la pena de muerte, pensando en que te han arrebatado la vida de tu hijo, pues yo lo acepto perfectamente, vamos, es la opinión de cada uno. Yo sí estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero estoy de acuerdo teniendo las pruebas al 100% comprobadas. Hoy tenemos muchos medios para poder comprobar las cosas y tenemos muchos asesinos que ya han salido o aún dentro de la cárcel que sabemos positivamente que lo hicieron ellos. Por otro lado, por supuesto estoy totalmente en contra de que por tú llevar tus medallitas y que tu honor esté a la altura de las nubes, tengas que resolver un caso en 0,2, no sé, para que te aplaudan y para... Porque yo pienso que quedó muchísimo peor el saber que habían cogido a 3 personas inocentes porque todo sucediera rápido y se acabara de resolver este crimen a velocidad rayo. ¿De qué vale eso? ¿De qué le sirvió eso? Yo creo que al final quedó mucho peor. No sé. El tema de las investigaciones, pues lo sigo viendo hoy casi igual. Mal, muy mal. No voy a decir nombres ninguno, pero ¿cuántos hay que están en la cárcel que, aunque a lo mejor deberían de estar por participación, pero no por asesinato, y están fuera el que realmente lo comete? Vamos, a mí hay un caso muy, 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 muy conocido, que ahora mismo lo tengo en mente, que el que está cumpliendo la condena, sí, tendría algo que ver ahí, bueno, estaba ahí en medio, pero no fue el que asesinó, no. El asesino está en la calle. Y además, ya no se le va a poder tampoco... Bueno, pues voy a dejarlo ahí porque no me quiero meter en problemas. Ya sabemos las de cosas que están sucediendo últimamente y no se me apetece. La verdad es que no. Para problemas ya tengo yo bastante. Más que un libro de matemáticas. Bueno, pues gracias, Juanlu, porque el caso la verdad es que yo no lo conocía. Es un caso espeluznante. Y bueno, y hay que hacerle el reconocimiento que se merecen a estas dos hermanas. Que simplemente por, vamos a llamarlo vulgarmente, ser unas chivatillas, acabaron con su vida. Me parece súper fuerte. Y nada, os deseo que tengáis un maravilloso día. Acordarse de compartirme, suscribirse. No sé qué está pasando con las visualizaciones, porque vamos, son ridículas.
son ridículas. Yo no es que haya tenido unas visualizaciones monumentales nunca, no, pero bueno, pero es que está viendo 30, 40 visualizaciones. No sé, quizás no guste el canal, quizás no guste mi manera de explicarlo, de contarlo, es posible. O si no, no sé si tendrá que ver cómo pasó la otra vez con YouTube algo, no tengo ni idea. La verdad es que no he hablado con ningún compañero ni he escuchado a nadie hablando sobre ese tema, entonces no lo sé. Quizás el problema es de mi canal y ya está. La persona que me vea, que le guste, suscribirse, que es gratis. Y por favor, quien vea el vídeo, darle al like. Quien haya llegado hasta este momento, que ya estamos terminando, darle un like, que no cuesta dinero, no cuesta trabajo. Si no, el canal no va a subir nunca. Nunca. Bueno, con mi pedido hecho, os deseo que tengáis una maravillosa tarde. Nos vemos muy pronto.